Hola, yo soy Marco Solano, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y en esta ocasión les voy a presentar el funcionamiento del generador DC en derivación o paralelo. A continuación empezamos con el esquema del generador en derivación. Ya, la característica del generador en derivación es que tiene conectado en paralelo el, el circuito de campo al circuito de armadura. Es decir, estos dos circuitos están conectados en paralelo. Ya. Para el análisis de este generador se tienen tres ecuaciones eléctricas. Ya, tenemos tres ecuaciones. La primera es la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje terminal va a ser igual, podemos plantear aquí una ley de voltaje de Kirchhoff, que el voltaje terminal va a ser igual al voltaje inducido en la armadura, menos la caída de tensión que se produce por la resistencia de armadura. Luego también tenemos la corriente de campo, va a ser igual a la velocidad terminal dividido para la resistencia de campo. Y también planteamos una ecuación de ley de corrientes de Kirchhoff, aquí en el nodo de acá arriba, la cual nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero. Es decir, que la corriente que entra, en este caso que es IA, va a ser igual a la suma de las corrientes que salen, que es igual a IL más IF. IL es la corriente de carga, IF es la corriente de campo. Bien. También acá podemos ver que una de las ventajas que tiene el generador con excitación en derivación es que no necesita una fuente externa, una fuente de excitación independiente. Sin embargo, aunque no necesita una fuente de excitación independiente, sí necesita una autoinducción. Sin esta autoinducción inicial, la máquina no empieza a tener una FEM. O sea, la FEM inducida no se produce aunque ella gire, pero no se va a producir porque hace falta que haya una autoinducción. Entonces, como no tenemos una FEM inducida, tampoco se va a producir un voltaje. Ya, para eso es necesaria la autoinducción, como les decía. A continuación, vamos a ver la inducción de tensión en el generador DC en conexión shunt. Bueno, como podemos ver, para generar la autoinducción en este tipo de generadores, es necesario que haya un flujo residual. Ya es necesario que tengamos un flujo residual. Así, cuando la máquina empiece a girar, o sea, la velocidad angular es distinta de cero, se tendrá como resultado una FEM inducida. Ya, ¿qué sucede? Esta FEM inducida al principio será muy pequeña, ¿verdad? Porque el flujo residual es pequeño. Pero al tener esta FEM inducida ya un valor, es capaz de inducir un voltaje terminal. Puesto que como sabemos que el voltaje terminal es igual a la FEM inducida menos la caída de tensión, ya tenemos un voltaje terminal. Dado que tenemos un voltaje terminal, también tenemos una, una corriente de campo, porque habíamos dicho que la corriente de campo es igual al voltaje terminal para la resistencia de campo. Y dado que tenemos una corriente de campo, también nos provoca un flujo de campo. Este flujo de campo produce un aumento en la FEM inducida. ¿Ya? Un aumento de la FEM inducida. Entonces, ese es el proceso por el cual se produce la autoinducción en el generador shunt. El generador shunt. Ajá. Luego, podemos ver, de lo anterior podemos ver que tenemos una reacción en cadena. ¿Qué sucede? En la reacción en cadena sucede que el flujo residual hace que aparezca una FEM, ¿no es cierto? Como habíamos dicho. Esta FEM inducida a su vez hace que aparezca un voltaje terminal. Y este voltaje terminal a su vez provoca un aumento en la corriente de campo. Y esta corriente de campo nuevamente provoca un aumento en el flujo. Entonces, esta es una reacción en cadena. ¿Esta reacción en cadena cuándo va a terminar? Esta reacción en cadena va a terminar justamente cuando la curva de la FEM inducida, esta curva de aquí, esta curva, se choque con la curva, esta curva de la FEM inducida está en función de la corriente de campo, se choca con la curva del voltaje terminal que también está en función de la corriente de campo. Entonces, podemos decir también de que esta gráfica podemos identificar también que la pendiente de la tensión terminal, o sea, esta pendiente de aquí, esta pendiente, respecto a la corriente de campo, es igual a representa la resistencia de campo. Así tenemos que en vacío la tensión terminal será igual a la tensión de la FEM, puesto que la caída de tensión en esta resistencia RA, o sea, en la resistencia de armadura, es despreciable. ¿Por qué sucede esto? Porque la resistencia de armadura está diseñada de tal forma que las pérdidas sean las mínimas posibles. Así, la corriente que se tiene solo es la del inductor, por lo cual aquí en vacío podemos decir que la tensión terminal VT es igual a la FEM inducida. Esto sucede solamente en el vacío, ¿no? Ya, ahora tenemos también, analizamos algunos problemas que se pueden producir en la autoinducción. Ya. Tenemos tres posibles problemas que se pueden producir en la autoinducción. Como habíamos dicho anteriormente, que la pendiente de esta recta del voltaje terminal es la resistencia. Si nosotros tenemos una resistencia muy grande, o sea, la pendiente es muy alta, va a provocar que no hay un corte entre la FEM inducida, o sea, EA, no tenga un corte
con el voltaje terminal, como sucede en este caso en R2, como se puede apreciar aquí, ¿ya? Entonces, cuando no hay ese corte, no se produce una FEM inducida. Y como no se produce una FEM inducida, no vamos a poder obtener la autoinducción. ¿Ya? Otro problema también es la conexión de las borneras si están al revés. Ah, si la conexión de las borneras, recordemos que es DC, entonces si la conexión de las borneras está al revés, en vez de aumentar la FEM inducida, va a producir una disminución de esta. Para esto la solución más sencilla es invertir las bornas nada más. Y como tercer problema puede ser que no tengamos un flujo residual. Si no tenemos un flujo residual para poder producir la autoinducción, lo que se puede hacer sencillamente es usar una fuente externa para iniciar el proceso de autoinducción y ya viene la reacción en cadena. A continuación vamos a ver el comportamiento de la tensión terminal BT. Ya, para esto analizaremos mediante la curva característica, mediante esta curva de acá, el funcionamiento que da el generador en derivación. Ya. Para ello vamos a utilizar las dos leyes de Kirchhoff, las leyes de corrientes y las leyes de voltajes. Ya. Con eso tenemos que un aumento en la carga provoca un aumento, al tener un aumento en la carga, provoca un aumento en la corriente de carga, ¿no? A su vez, al aumentar la corriente de carga, también provocamos un aumento en la corriente de armadura, ¿ya? Y este aumento en la corriente de armadura provoca que esta caída de tensión en la resistencia de armadura ya no sea despreciable como la habíamos considerado en el vacío. Y como ya no va a ser despreciable, así también va a haber una caída de tensión en el voltaje terminal. Dado que tenemos una caída de tensión en el voltaje terminal, también sabemos que la corriente de campo depende del voltaje terminal. Y como el voltaje terminal ha tenido un descenso, la corriente de campo también va a tener un descenso y por tanto el flujo también va a tener una caída. Entonces vamos a tener dos caídas de tensión o dos caídas en la FEM a causa de, como les decía, las pérdidas en la resistencia de armadura y también la disminución en el flujo, porque hay una caída en el voltaje terminal, ¿no? Para ello, luego, si el voltaje terminal provoca una disminución en la corriente de campo es directamente proporcional a BT. Así, como resultado se va a tener una doble disminución, como les decía. Una debido a la caída de la tensión en RA y otra debido al debilitamiento del flujo magnético en la FEM, ¿no? Entonces, el comportamiento del voltaje terminal, como podemos ver acá, el comportamiento del voltaje terminal con respecto a la corriente de carga, el voltaje terminal con respecto a la corriente de carga, está determinada por esta línea roja, ¿ya? Porque al principio solamente vacío, pues solamente esta línea apuntada representa cuando tenemos lo del vacío, ¿no? Que representa la caída de tensión nada más del inducido, o sea, por la resistencia, ¿no? En este caso ya consideramos la caída de tensión por la resistencia de armadura. Pero además de eso, también tenemos que considerar la caída de tensión por el debilitamiento densidad de campo magnético, ¿no? De este flujo de campo magnético. Entonces, se puede evidenciar que la gráfica quedaría de esta manera. La caída de voltaje por la resistencia de armadura y la caída de voltaje por el debilitamiento del campo. Luego, vamos a analizar también el control de la tensión terminal en la salida, ¿no? Tenemos dos tipos de control. El control por velocidad de rotación, es decir, que podemos aumentar la velocidad de rotación W. Al aumentar la velocidad de rotación de W, también aumentamos la FEM inducida y sabemos que al aumentar la FEM inducida, también aumentamos el voltaje terminal. Esa sería una forma de aumentar el voltaje terminal en la salida, ¿no? Y el otro es por la variación en la resistencia de campo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que nosotros al disminuir la resistencia de campo, estamos aumentando la corriente de campo, ¿ya? Y al aumentar la corriente de campo, por ende, vamos a aumentar el flujo en el inductor. Aumentando el flujo en el inductor, también sabemos que va a haber un aumento en la FEM inducida y por consiguiente va a haber un aumento en el voltaje terminal. Luego vamos a ver el análisis del gráfico del generador en derivación. Ya. Verá, de acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje terminal se lo puede obtener en función de la FEM inducida y de la caída de tensión en la resistencia de armadura, ¿no? Y ya, entonces, ¿qué sucede en vacío? En vacío, la caída de tensión en la resistencia de armadura, como les decía hace rato, es despreciable, porque como decía, esta resistencia la hacen tan pequeñita para que en el punto donde se chocan el voltaje terminal con la FEM inducida, sinceramente, casi no va a haber una caída de tensión debido a que la resistencia es muy pequeñita. Es decir, que el valor del voltaje terminal viene determinado por la curva de magnetización, esta es la curva de magnetización, de la FEM inducida en función de la corriente. Recuerden que esta es la FEM inducida en función de la corriente y del voltaje terminal en función también de la corriente de campo, vale recalcar. Entonces, la tensión terminal en vacío coincide con la tensión de la FEM, la tensión inducida de la FEM, ¿no? Así podemos determinar que en vacío el generador en paralelo tiene el mismo valor de la FEM inducida con el valor del voltaje terminal. Luego vamos a ver qué es lo que sucede en carga. Bueno, en carga ya sucede algo diferente. En carga, la corriente de la carga ya no es nula, ya que aumenta en función de la potencia que demande la carga, ¿no? Este aumento
de la corriente de carga provoca el aumento en la corriente de armadura, como habíamos dicho hace rato. Provoca el aumento en la corriente de armadura del inducido. Entonces, si la corriente de la armadura del inducido aumenta, la caída de tensión también ya se va a considerar, ya no va a ser despreciable. De la segunda ley de Kirchhoff podemos obtener que el voltaje terminal va a ser la FEM inducida menos la caída de tensión que hemos dicho antes haciendo la malla, ¿no? Haciendo la ley de voltaje de Kirchhoff. Para determinar cuál sea la tensión a la salida, la tensión Vt y la FEM inducida para una corriente de inducido determinado, según la gráfica, colocamos el valor de la caída de tensión que se produce por la resistencia de armadura, que ahorita ya no es despreciable. Colocamos este valor y, y- y vemos que esta intersecte las dos rectas, tanto la recta de la curva de la FEM inducida como el voltaje de la carga. Ya, y buscamos que estos valores coincidan y luego tomamos el valor que sea más cercano al valor en el vacío. ¿Por qué? Porque es el valor normal, que es el más real que se puede encontrar. De ahí también podemos encontrar, esta misma recta la podemos desplazar por acá, pero este no sería el valor real. El valor real es el que está más cercano al, al voltaje en el vacío. Entonces tomamos estos puntos de aquí. Entonces para esta FEM inducida, o sea, para E suba de la inducida, tenemos este voltaje terminal. Entonces, este voltaje es el que nos va a salir en la carga. Es decir, el voltaje ya no va a ser igual como en el del vacío, sino que va a haber una disminución en el voltaje terminal. Ya. A continuación, para aplicar los conceptos aprendidos, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Ya. El ejercicio de aplicación nos da que un generador en paralelo de 20 kilowatts y 250 voltios, son valores, 250 voltios nos está diciendo la salida y de 20 kilowatts de consumo, ¿no? De 20 kilowatts que entrega, ¿no? Posee las siguientes constantes de máquina. Ya, la resistencia de armadura es 0,11 ohmios, como les decían antes, es una resistencia muy pequeñita. Y la resistencia de campo son 75 ohmios. Las potencias, las pérdidas de potencia por rotación es de 1000 watts, o sea, 1 kilowatt. Ya nos pide determinar en plena carga la eficiencia del generador y la potencia electromagnética. Y como literal B nos pide el voltaje de terminales en el vacío. Y nos da también una nota que dice que consideremos que el flujo permanece constante y que el efecto de la reacción de armadura sea despreciable, o sea, no lo tomemos en cuenta. Ya, para encontrar a plena carga la eficiencia del generador y la potencia electromagnética, primero tenemos que encontrar la potencia de entrada y la potencia de salida. La potencia de salida ya nos la ha dado acá, pero la potencia de entrada aún no la tenemos. Bueno, para encontrar la potencia de entrada podemos primero encontrar las corrientes. Ya, podemos encontrar la corriente de la carga porque nos da la potencia de salida y también tenemos el voltaje de salida, ¿no? Como encontramos esta relación nos da que 20K entre 250 voltios van a ser 80 amperios. Ya, ahora la corriente de campo vendría dada por el voltaje terminal, como les decía hace rato, la ecuación que tuvimos hace rato, el voltaje terminal dividido para la resistencia de campo. El voltaje terminal es de 250 voltios y la resistencia de campo, como lo de acá, es de 75 ohmios. Entonces nos da una corriente de 3,33 amperios. Ahora, como sabemos antes de la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente de armadura es igual a la corriente de la carga más la corriente de campo. Y tenemos entonces 80 amperios más 3,33, 83,33 amperios. Como eso ya tenemos la corriente de armadura. Y como ya tenemos el voltaje terminal y la corriente de armadura y la resistencia de armadura, ahora sí ya podemos obtener la FEM inducida, ¿no? Entonces, la FEM inducida va a ser igual al voltaje terminal más las pérdidas que hay en la resistencia, ¿no? La caída de tensión que hay en la resistencia de armadura. Entonces, esto nos da un total de 259,17 voltios. Y ahora, para la potencia electromagnética, podemos determinarla multiplicando la FEM inducida por la corriente de armadura y nos da un total de 21,59 kilowatts. Así tenemos ya la potencia electromagnética, ya. Pero la potencia de entrada no solamente es la potencia electromagnética, sino que incluye la potencia electromagnética, o sea, lo que sucede en el rotor, en la armadura, ¿no? Más la potencia por rotación, porque esas son pérdidas que también debemos de considerar. Todo eso está ingresando como potencia de entrada. Entonces consideramos 21,59 de la potencia electromagnética y más estos son K, kilowatts, ¿no? Serían 22,59 kilowatts. Ya. Ahorita sí tenemos la potencia de entrada y la potencia de salida. Entonces, la potencia de salida que ya nos dio acá, que eran 20 kilowatts, entonces la eficiencia que es igual, la potencia de entrada, sí, perdón, la potencia de salida dividido por la potencia de entrada por el 100%, ¿no? Entonces la potencia de salida son 20 y la potencia de entrada es la que calculamos aquí, que es 22,59. Multiplicado por 100 nos da un total de 88,51%. Ese es el rendimiento, como ese hemos encontrado, el literal A. Y luego encontramos el literal B, dice el voltaje de terminales en el vacío. Ya, pues dado que la RA tiende a cero y como nos decía acá, que se considera que el flujo permanece constante, y no reacción de armadura, no se la considera la reacción de armadura. Entonces podemos decir que esta nueva FEM inducida va a ser igual a la corriente de campo por la resistencia de campo, dado que la resistencia de campo se mantiene constante y también el flujo se mantiene constante, podemos decir que esta nueva FEM inducida va a ser igual a la que teníamos al inicio. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.